Ayer día importante en Santa Fe en la Fiscalía de Delitos Complejos, audiencia imputativa a 8 personas, entre ellas Marcelo Fabián Saín, ex ministro de Seguridad, ex jefe del organismo de investigaciones, a sus principales colaboradores durante ese periodo en esos cargos tan relevantes, una parte presencial, otra parte vía Zoom. Se conocieron ya 24 horas después el contenido finito de la imputativa, de la imputación de los fiscales a estas personas. Antes de presentarles un recorte, un breve recorte de los fiscales en conferencia de prensa, quiero ya saludar al director del organismo de investigaciones a nivel provincial, Víctor Moloesnik. ¿Cómo te va, Víctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por comunicarte, por tomarte unos minutos para charlar con nosotros. Te pido solamente un favor, que es escuchar brevemente la palabra de los fiscales tras las audiencias imputativas de ayer y después charlamos de lleno con vos. ¿Te parece? Dale. Lo vemos. Nosotros estamos evaluando cuáles son las medidas las medidas cautelares que vamos a solicitar. No podemos adelantar nada porque es algo que todavía no lo tenemos definido, pero eventualmente y cuando lo planteemos ante el juez que corresponda, lo van a saber. En función de la pena, la asociación ilícita sería el delito más grave de los imputados. Sí, de todas maneras es una gran cantidad de delitos la que ha sido atribuida y por eso, por las reglas del concurso real, del ordenamiento nacional, establece que se suman los máximos. Así que, más allá de que el delito que tiene el mínimo mayor es la asociación ilícita, los máximos se suman la de todos los delitos que fueron atribuidos, que son una gran cantidad. Atribuimos 2 hechos. Uno es la malversación, que tiene que ver con haber cerrado una oficina que estaba destinado a brindar apoyo y auxilio al MPA en la investigación de causas complejas, con la finalidad de destinar esos recursos, ya sea humanos y materiales, a las tareas de inteligencia ilegal que hemos atribuido. Ese es el delito de malversación que hemos atribuido a 3 de los imputados. Por otro lado, a otros 3 imputados se les atribuyó el delito de peculado, que tiene que ver con apropiarse de partes de las partidas de gastos reservados de la Agencia de Control Policial. ¿Hay una especie de cobro sistematizado de parte de esos 3 imputados? Lo estamos investigando todavía, pero efectivamente con las evidencias con las que contamos hasta el momento, dan cuenta de que a partir del 20 de cada mes había movimiento y comunicaciones entre ellos de que reiteradamente hacían alusión al tema dinero, algunas veces de forma solapada, de otras no. En otros casos era más claro. ¿Aparece el gobernador Omar Perotti en alguna de las escuchas? No, de ninguna manera. No. ¿Alguno de ellos, de los implicados en el día de hoy, mencionó a algún otro funcionario? ¿Descartan que haya otro funcionario implicado? Como mencionarse, en los diálogos entre ellos han existido algunas menciones a otros funcionarios, eso es correcto. De todas maneras, hasta el momento los imputados son los que hemos celebrado la audiencia el día de hoy y con la evidencia con la que disponemos hasta el momento, las atribuciones son estas. Víctor Moloesnik fue quien entonces era subdirector del organismo de investigaciones, allá promediando el 2020, se entera esa noticia de hechos irregulares dentro del organismo y denuncia estos actos y como es la piedra fundacional, como es el primer mojón de esta investigación que tuvo un capítulo relevante ayer, queríamos preguntarte, Víctor, cómo comenzó toda esta historia, por lo menos esa que te tuvo como protagonista en aquel primer momento. Sí. Bueno, mira, yo en ese momento me desempeñaba como subdirector del organismo de investigaciones. En realidad es el mismo cargo que tengo en este momento. Y se había regresado al organismo de investigaciones en su cargo de ministro de Justicia, el doctor Saín. Digamos, había retomado el cargo de director del organismo de investigaciones. Era en ese momento mi superior inmediato. Me contacta una ex funcionaria del Ministerio de Seguridad, digamos, una ex funcionaria del equipo de Marcelo Saín. Me contacta
y ella me manifiesta justamente con el fin de contarme algunas de estas irregularidades que ella conocía. Me dice también que no solamente me lo puede contar, fundamentalmente todo este tipo de actividades de inteligencia ilegal, sino que tenía pruebas de ello. Me relata algunas de las pruebas que tenía, que ella tenía en dispositivos digitales en su poder. Pero bueno, lo que me manifiesta en ese momento es un gran temor, sobre todo un gran temor en cuanto a la figura del doctor Saín. Digamos, me manifiesta que bueno, que ella tenía miedo incluso por su vida, que tenía, digamos, interés en aportar todo esto a la justicia, pero que tenía mucho miedo en denunciarlo, digamos, en aparecer como la denunciante. Bueno, yo en ese momento lo que le manifiesto, le digo, mirá, en ese sentido quédate tranquila, porque con todo lo que me acabas de contar, yo soy funcionario público, así que me acabas de poner ante la obligación de hacer la denuncia. Yo no tengo más remedio, después de haber escuchado todo lo que me relataste, de hacer la denuncia. Así fue que al otro día formulé la denuncia ante la Fiscalía Regional, la Fiscalía Regional 1, con cabecera en la ciudad de Santa Fe, y así comenzó esta causa. Primero me citan como denunciante para ratificar la denuncia, para relatar un poco en qué basaba esa denuncia. Inmediatamente ese mismo día o el otro día, no lo recuerdo, la citan a esta exfuncionaria que aporta, más allá de su propia testimonial, aporta el material que tenía digital, un disco rígido de una computadora en la que tenía algún material guardado. Y en virtud de esto es que los fiscales comienzan en forma un poco más vigorosa la investigación, incluso ya empezando a citar como testigos a algunas de las personas, a algunos de los empleados que habían participado en este tipo de actividades, que habían recibido este tipo de órdenes, pero también otro tipo de investigaciones que fue empezar a oficiar, a solicitar información a todas las bases de datos que, de acuerdo a lo que contaban estos primeros testigos, eran utilizadas para armar los informes de inteligencia ilegal. Ahí te propongo una pausa, Víctor. El organismo de investigaciones, más allá que creo que la gente que sigue este programa está bastante enterada de qué es, por ahí hay alguien que no, es un organismo técnico del que disponen los fiscales para llevar adelante pesquisas, algunas pesquisas más complejas, otras menos complejas. Esas pesquisas tienen que estar bajo el paraguas de un legajo fiscal, de un expediente con una autorización de un fiscal y de un juez. Lo que pasaba acá, me parece que esto es lo que querés decir, lo explicaste bastante bien, es que la primera referencia que te hacen es que hay un pedido en ese momento de las autoridades del organismo, Saín, Débora Cotticini y compañía, requiriendo una serie de acciones ilegales, entre ellas perfilamientos, entre ellas generación de carpetas, de perfiles, como se decía. ¿Esto cuánto duró en el tiempo, digamos, este tipo de conducta? Mirá, de acuerdo a lo que pudieron relevar los fiscales, y ya en forma me parece muy contundente pudieron imputar ayer, esto comenzó prácticamente desde el día 1 que comenzó la gestión del doctor Saín al frente de la cartera del Ministerio de Seguridad. O sea, tan temprano como en diciembre del 2019, a los pocos días de haber asumido, ya comenzó esta actividad de inteligencia ilegal. Y duró, te diría que hasta el último día en que estuvieron en funciones en el Ministerio de Seguridad, parte del equipo que él había construido como ministro, parte de los funcionarios que, si bien él había renunciado como ministro, seguían en funciones bajo la órbita del ministro Elaña. Uh-huh. Te hago una pregunta que es Incluso, Héctor, fíjate la gravedad de lo que pusieron ayer los fiscales. Estos funcionarios del Ministerio de Seguridad perfilaron, armaron carpetas de inteligencia ilegal
del propio ministro Alaña, del cual dependían. Es una cosa inaudita. Sí, 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 sí. Te hago esta pregunta que es muy básica, pero también quiero que quede bastante claro. No hay forma de llevar adelante una investigación en base a fuentes abiertas, cerradas, públicas, privadas, sobre una persona si no se tiene una autorización judicial. No hay una endija que permita al funcionario hacerlo porque dice, no, tengo la sospecha que, no sé, Pepito está en algo turbio y lo perfilo a Pepito y en todo caso si le encuentro algo turbio lo judicializo. Eso no puede ser un mecanismo de defensa frente al reproche penal que los fiscales ayer le hicieron a este grupo de personas. No, mira, yo te diría, a ver, en dos conceptos más o menos técnicos, espero a ver si puedo ser claro. El primero es que la Ley Nacional de Inteligencia prohíbe expresamente que el Estado, en cualquiera de sus niveles, reúna información de cualquier ciudadano, salvo por dos cuestiones. Y no importa la fuente, ¿no? Porque yo he escuchado mucho en algunas de las defensas de que, bueno, había fuentes abiertas, fuentes públicas, se googleó, cualquiera puede googlear. Aquí la Ley Nacional de Inteligencia es muy clara. El Estado no puede recopilar información de ciudadanos si no es en virtud de dos razones. Una orden judicial que así lo autorice, o bien cuestiones de seguridad nacional, que en general van a ser tratadas por los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas o por la propia AFI. Salvo esas dos causas, cuestiones de seguridad nacional o orden judicial, está expresamente prohibido para el Estado recopilar información de los ciudadanos. Vos, Héctor Galeano, periodista, ¿querés hacer una investigación periodística? ¿O vos sos el apoderado de una mutual que quiere evaluar si a una persona le presta plata o no? Bueno, esas razones, digamos, las razones que puede haber en el mundo privado, no hay problema. Y la ley no dice nada. Ahora, si vos sos el Estado, no podés, está expresamente prohibido recopilar información de los ciudadanos. Digamos, es una protección, podemos decir muy estricta, muy fuerte, la que la ley establece sobre la vida privada de los ciudadanos de a pie. Pero bueno, es así la ley, no les gustará, habrá que modificarla, pero es la ley vigente. Todo lo que está fuera de esto es ilegal. Pero además, te voy a agregar una cuestión más. He escuchado también que decían que alguna de estas carpetas o informes se hacían en el marco de una política de control del delito. Política de control del delito que pueda llevar a cargo el poder. Acá hay una confusión, me parece, también de las facultades que tiene cada uno de los poderes del Estado. En la provincia de Santa Fe, por el ordenamiento constitucional y legal que nos hemos dado, en esta provincia, en otras provincias podrá ser diferente, la potestad de investigar la política de persecución penal está en manos del Poder Judicial, en cabeza del Ministerio Público de la Acusación, no del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede llevar adelante otro tipo de políticas de control del delito, que no tienen que ver con la política de persecución penal. El Poder Ejecutivo lo que puede hacer es planificar patrullajes, hacer análisis criminal, mapeando el delito, ¿no? ¿Qué sé yo? En qué barrios de Santa Fe y a qué hora se roba, en qué barrios de Santa Fe y a qué hora se cometen homicidios. Eso es análisis criminal, ¿no? Cuando no aparecen datos con nombre y apellido de ciudadanos, sino que lo que vos haces es analizás volúmenes de datos en forma anónima. Ahora, cuando lo que ya se trata es de investigar datos personales de un ciudadano, o sea, ya estamos en el campo de la investigación criminal, no del análisis criminal. En nuestro ordenamiento constitucional y legal en la provincia de Santa Fe, eso no lo puede hacer de ninguna manera el Poder Ejecutivo. Está solo en cabeza del Poder Judicial. De nuevo, no nos gusta. Puede ser que en otras provincias, por ejemplo, el jefe de los fiscales
sea un funcionario del Poder Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, ese es el modelo mexicano, ese es el modelo en algunos estados de Estados Unidos. Bueno, el modelo en Santa Fe no es así. Sí, sí. Desgraciadamente. Sí. O para bien, no sé. Es el modelo que elegimos. Víctor, me quiero hacerte una última pregunta. Yo sé que esto da para más, pero tengo que introducir otros informes de acá a las 10 de la noche. Te quiero preguntar sobre una funcionaria que es Débora Cotticini, que estaba a cargo del área de inteligencia criminal del organismo de investigaciones Zona Sur. Mañana, de hecho, va a ser el día D para Cotticini porque se va a resolver la sanción administrativa contra ella en una audiencia en tribunales en Santa Fe a las 14 horas. También ahí tuviste una intervención en un primer momento. ¿Qué pasó con esta funcionaria y cómo comienza a conocerse? Bueno, que tenía un rol en donde la violación del secreto era bastante frecuente. Si me lo podés contar sucintamente. Yo tuve una primera intervención que luego quedó en la nada, pero que me parece que fue muy reveladora de lo que luego sucedió. A mí, en este momento, estando yo en mi oficina, me vienen a comentar, primero un día lunes, que había una serie de empleados, ella estaba de licencia, me vienen a comentar que había una serie de empleados de confianza de Cotticini que estaban literalmente vaciando la oficina, o sea, destruyendo todo el material de su oficina. Yo la verdad que no di crédito porque, bueno, estoy acostumbrado al trabajo en la función pública que se nutre mucho de chimentos, me pareció inaudito. Pero el miércoles me dicen, le están formateando la computadora también a Cotticini los mismos empleados. Bueno, ya cuando me dicen eso, digo, bueno, si el río suena, agua trae, ¿no? Fui a comprobarlo y efectivamente comprobé que no solamente que estaba la computadora formateada, sino que una oficina que rebalsaba de papeles, estaba absolutamente vacía. O sea que también era cierto esto de que había destruido absolutamente toda la información que estaba dentro de esa oficina. Bueno, eso quedó en la nada porque finalmente no se pudo recuperar la información de esa computadora. Ahí tuve un cruce bastante complejo con el doctor Saín, que estaba en funciones y que, bueno, me impidió también en ese momento el secuestro de la computadora, en malos términos, obviamente, en términos patoteros, como este personaje se conduce por la vida. Y lo que sucedió es que posteriormente 2 empleados comparecieron ante la auditoría a presentar, sí, pruebas muy contundentes contra esta funcionaria en cuanto a filtrar información al Poder Ejecutivo y también en cuanto a ocultar información a sus superiores, en este caso a mí. Una investigación donde dio órdenes expresas a los empleados del organismo de investigaciones que no me compartan la información. Pero bueno, estuvo esta primera intervención que, si bien quedó en la nada, te diría que fue bastante reveladora por lo que pasó en los meses posteriores. Víctor Molesnik, gracias por tu tiempo y bueno, por relatarnos sucintamente, como decíamos antes, cómo comenzó esto, cuál fue la génesis. Fue hace tiempo, pero bueno, tuvo un primer momento, un funcionario que hace esa noticia, como en tu caso, de posibles hechos delictivos, que no se hace el sonso, que hace la denuncia, y después se van plegando otros funcionarios que, a pesar de las circunstancias para nada fáciles de denunciar, lo fueron haciendo, fueron aportando su información y bueno, después transformando ese legajo en algo mucho más importante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu aporte en este sentido, Víctor. Bueno, no, por favor, Héctor, a disposición. Saludos a tu audiencia también. Muchas gracias, muchas gracias. Víctor Molesnik, actual subdirector del organismo de investigaciones, está a cargo porque el cargo de director está céfalo tras la destitución de Marcelo Saín el año pasado en ese rol. Yo quiero, antes del corte, hacer un ping-pong de testimonios, de clips.
Voy a empezar por el de Nadia Schuchman. Ayer Nadia Schuchman declaró, fue imputada en su rol de organizadora de una asociación ilícita, recibió mucho apoyo de organismos de derechos humanos, de ATE, de AMSAFE, del Foro contra la Impunidad. Dicen que es víctima de un lawfare. Es raro porque aparte las organizaciones dicen que ella es víctima de un lawfare y no el resto de los imputados. Ayer tuvo una cobertura sobre este tema. Vamos a escucharla y quiero hacer alguna consideración sobre esto. Atrás de todo esto hay muchísimos intereses. Hay negocios que no quieren ser descubiertos. Ustedes fíjense las investigaciones que nosotros llevamos adelante. La cantidad de barrios privados, country, fiscales, legisladores que se investigaron. Y ahora la gran promoción de las investigaciones del Ministerio de Seguridad es contra los trapitos, Eso es lo que quieren transformar las investigaciones en la provincia. Entonces, acá hay un montón de intereses individuales, electorales, de un sector del Poder Judicial que usa esto para quedarse con el MPA, y el mensaje es ese. Los negocios no se tocan, las alianzas históricas mafiosas en esta provincia no se tocan, y a quienes se atreva a tocarlas los hacemos bolsa para que todo el mundo aprenda. Entonces, a mí no me van a hacer bolsa, me podrán perseguir, me van a hacer un montón de cosas, pero bolsa no me van a hacer, porque tengo la fuerza y el ejemplo de ustedes. ¿Cuáles son esos sectores a los que usted hace referencia? Fíjense quiénes son los querellantes en la causa y lo van a saber. Puyaro es querellante en la causa, abogados de levantamiento policial, policías, Escaglione, esas son las personas. Y evidentemente un sector del Poder Judicial. Nadia Schuchman es una militante de hijos muy reconocida en el ámbito de Rosario. Ha tenido mucha polenta para llevar adelante querellas contra los criminales de la última dictadura militar. Yo tuve una relación en el primer momento de la gestión de Saín con ella, relación periodista, funcionario y fuente de información, que después se fue desdibujando. Fue dibujando porque yo me fui alejando, digamos, de la simpatía de la gestión a la que veía con mucho ímpetu contra ir con las mafias. Descubrí que, digamos, la brigada antinarcóticos había sido conformada por gente muy turbia, y eso no se modificaba, y entonces entré a dudar de la gestión, y entonces me fui alejando de esta idea que estaba motivada solamente por el deseo de tener una seguridad pública mejor. Ningún interés económico, no recibí, ni siquiera un café se me pagó, porque yo tampoco lo hubiese permitido, por parte de la gestión Saín en ese primer momento. Pero Nadia Schuchman está imputada, es una funcionaria, es una militante de derechos humanos, está imputada por haber hecho la vista gorda en al menos 5 ocasiones en las que se molieron a palos en comisarías a personas detenidas. Y los derechos humanos están para garantizar los derechos de aquellas personas que están siendo víctimas de los excesos del Estado. Sea el trapito que en la esquina se gana unos mangos limpiando el vidrio, injustamente detenido por la policía facha, y siendo probablemente el más narco de todos los narcos del barrio. Para ambos existe la protección de los derechos humanos. El Estado no puede ser el verdugo. El Estado tiene que proteger el derecho humano del trapito injustamente detenido y del narco que lo están moliendo a palo en una taquería, en una comisaría. Esto de hacer la vista gorda es gravísimo, porque justamente vos estás a cargo de una agencia de control policial que debe velar para que eso no ocurra, pero además venís de la militancia de derechos humanos. Pero además Nadia Schuchman está imputada por haberse quedado con plata de gastos reservados del ministerio, de gastos que tenían como objetivo la investigación criminal, hacer cesar la violencia en las calles. Hay 3 ocasiones que relata el doctor Hernández en su imputación, en el que se repartieron dinero de gastos reservados ella, Diego Rodríguez, quien era su segundo, y Marcelo Saín. Y un dato que es re perturbador y horrible. Una de esas distribución de dinero ocurrió un 24 de marzo.
del 2020. Fecha emblemática de los derechos humanos en Argentina, que se recuerda la represión, la dictadura cívico-militar del 76. Hay que prestar atención. Probablemente hay información que le falta a muchas personas o que creen ciegamente en Nadia Schuchman. Hasta ahora Nadia Schuchman es inocente, pero debería defenderse de todo esto. Está bueno hacer una lectura política, una defensa política de esto, porque realmente es cierto, fueron contra gente poderosa, pero también hicieron estas cosas en apariencia. Una imputación judicial no es un chisme emanado por un periodista en un medio de comunicación. Es otra cosa mucho más grave. Quiero ahora hablar de Débora Cotticini. Vamos a recordar un audio. Débora Cotticini, mañana va a ser resuelta su situación, si es destituida o no dentro del organismo de investigaciones. Era la jefa de investigación criminal Zona Sur. Fue denunciada, se le inició un proceso disciplinario y ayer también fue acusada penalmente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, formó parte del andamiaje que llevó adelante un carpetazo de inteligencia contra Jorge Molina, el secretario general de UPCN, a quien yo dije, investiguen a Molina, Molina debería aclarar muchas cosas frente a sus afiliados. Ya lo dije en alguna oportunidad, lo vuelvo a decir, no me une nada a él. Lo que sí me representa algo, mucho pavor, es que se utilice el Estado para investigar a alguien solamente para usar esa información para en algún momento o apretarlo, condicionarlo o extorsionarlo. Fíjense lo que decía Débora Cotticini como funcionaria del área del organismo de investigaciones cuando pedí información sobre Jorge Molina. Hoy es el heredero de Maguip en la caja de UPCN, no hace falta que te lo explique a vos, Laureano, porque lo tenés recontra claro, pero me parece que no es un vínculo menor, así que yo lo sumaría en todo este mapa político que tenemos, que ahora saltó por el quilombo del homicidio en Santa Fe, pero bueno, nosotros podemos por lo menos ponerlo ahí como un actor a relacionar con todo este entramado de Santa Fe, así. Y Débora Cotticini, que insisto, mañana va a ser resuelta su situación administrativa dentro del MPA a las 2 de la tarde en los tribunales de Santa Fe, mañana jueves. Hay un momento, y este es el último audio antes de despedirnos, hay un momento allá por julio del 2021, claro, el equipo se va desdibujando. Saín se va del ministerio, Saín es removido por la legislatura del cargo de jefe del organismo de investigaciones, y hay un balance que va haciendo el grupo respecto a todo lo sucedido. Fíjense, me corro un poquito nomás de la cuestión estrictamente del objeto procesal del espionaje, pero me parece prudente difundir este audio, que no es un chisme, que no está tan lejano al objeto procesal, pero que habla de lo que se vivió en ese proceso, este proceso Saín. Es una comunicación entre Débora Cotticini y Nadia Schuchman, ¿no? En ese momento eran muy amigas, creo que lo siguen siendo, pero en donde ella le explica, bueno, todo este proceso va a acabar de una manera X, en virtud de que se hicieron cosas de esta forma. Para no aburrirlos más, vamos a escuchar el audio. Mira, amiga, yo celebro estar bien con vos, Nadia, y en algún momento todo esto va a pasar. Hay cosas en las que yo no me arrepiento ideológicamente de haber estado parada ahí. Los métodos sí los cuestiono porque no es necesario ni tanta violencia, ni tanta mierda a revolver, ni tantas cosas. Me parece que ya está, ya uno tiene que poder fijar una posición de conciliación, no sé si de conciliación, Nadia, pero ya está, ya hay un montón de daño por todos lados. ¿Qué vamos a seguir? Y aparte entre nosotros vamos a seguir generando eso. No, la verdad que no. O sea, yo trabajo siempre desde otro lugar. Pero bueno,
hoy la situación está así, pero bueno, por lo menos nada. Vuelvo a decirte, amiga, yo celebro que estemos bien entre nosotras, a mí eso me hace bien, ya, qué sé yo. Ya veremos. Suena a repaso, suena a conclusión, ¿no? Eso, hicimos, este proceso termina como termina porque se hicieron cosas mal. Coincido ideológicamente, le dice, con mucho de lo que se hizo, pero basta de daño, basta de violencia. Me parece, bueno, que ahí describe también una situación de alguien que está en un momento de extremo estrés y blanquea toda esa situación, todo su padecer, con alguien conocido, en ese caso le dice amiga a Nadia Schuchman, esto fue en julio del 2021. Audio al que accedimos porque todos las partes de la investigación tuvieron acceso. Este no es un audio que fue arrancado clandestinamente en ningún lugar. Este audio lo tienen los fiscales, los imputados, sus abogados y los querellantes. Y todo esto ya trascendió en una audiencia pública el día de ayer, perdón, no fue pública, fue a puertas cerradas y va a seguir trascendiendo en una audiencia pública dentro de unos días cuando se decida cómo sigue la investigación. Si se van a pedir detenciones o se van a pedir acciones más morigeradas, como por ejemplo fijar domicilio, una caución, una fianza, alguna restricción, etcétera. Se nos acabó el tiempo, se nos fue volando. Me quiero ir, si tenemos tiempo, señor director, un minutito nada más. En algún momento Fito Páez, no me acuerdo el disco, ha escrito una canción llamada DLG. Algunos dicen que DLG significa Día de los Grones, Día de los Negros. A mí me gusta esa explicación, me cierra, es hermosa y hay una versión de Lito Vitale con Baglietto que es muy bella también, me parece que cierra, sobre todo con lo primero que hablamos, la selección argentina nos dio una gran alegría en un pueblo que está muy destrozado, muy angustiado. Algunos le dirán que tiene mucho gusto a opio, no importa, a mí me gusta que estemos contentos por lo menos por un ratito nada más. Nos vamos con Baglietto, con Vitale, me paro Polaquito, te hago este gran problema y nos vemos en 7 días. Chau. Todo llega siempre de